Muy buenos días. Les saludo en nombre de Civitas Day. Civitas Day es un centro cristiano para América Latina y somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. En esta oportunidad tenemos una masterclass titulada Confesiones Reformadas del siglo XVI y XVII. El ponente de esta masterclass es nuestro hermano Héctor Bustamante, que es pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara. Realmente muy contentos de poder contar con su participación, pastor, y con cada uno de ustedes, hermanos. Como sabemos, esta masterclass es parte de la diplomatura en Teología Reformada que Civitas Day viene promoviendo en este año 2024. Antes de empezar con esta masterclass, anunciarles, ¿no?, que ya estamos a pronto de aperturar nuestro próximo curso, que es Teología del Pacto, que es el tercer curso de la diplomatura y va a estar a cargo de los profesores Larry Trotter y Jorge Rodríguez. Es decir, va a haber dos módulos que van a ver la Teología del Pacto en dos enfoques, desde la Confesión de Westminster y la Confesión Bautista de Londres de 1689. Así que si aún no te has matriculado, te animo a realizar. Bien, mis hermanos, sin más que decir, voy a dar parte al pastor Héctor Bustamante para que desarrolle esta masterclass. Adelante, pastor Héctor. Su micrófono, pastor. Perdón. Muchas gracias por esta oportunidad, por la invitación y gracias a todos por estar aquí. Eh, es un privilegio compartir estos temas. Eh, Se me ha pedido que aborde, como el título lo dice, el tema de las confesiones reformadas en el siglo XVI y XVII y los temas se han pedido tratar es la importancia de la confesionalidad, la sola escritura en distinción con el biblicismo, y una historia breve de algunas confesiones, eh, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, eso es lo que se pidió. Eh, a la luz de esto hace la clase un poco eh, segmentada, podríamos decir. No voy a argumentar en esta hora y tanto que tengamos por una sola tesis. eh, no voy a argumentar por una sola tesis, sino que más bien voy a tratar diferentes tópicos. Entonces, podríamos llamarla una masterclass, o podríamos también llamarla una ponencia extendida, ya que en ocasiones en las masterclass lo que se hace es tomar un tópico y desarrollar ese solo tópico en ese tiempo, y aquí será un poco más variado. Repito, los temas que se me han pedido tratar es la importancia de la confesionalidad, el tema de la sola escritura y el biblicismo, y una brevísima historia de las confesiones. Para lograr esto, para lograr estos tres temas, yo voy a tratar en primer lugar una introducción a qué es una confesión de fe. Dijo alguien que no hay mejor manera de tratar un tema sino con definiciones, o comenzando con definiciones. Y es lo que me comenzaré haciendo, para distinguirla entre credos, catecismos y demás. Por otro lado, voy a tratar el tema de por qué ser confesionalistas, o la importancia de la confesionalidad. Y por último, trataré una historia de algunos de los credos. Dependiendo el tiempo que tengamos, podré tratar diferentes credos, diferentes confesiones, perdón,
Si nos da tiempo, podré abordar con un poquitito de detalle el tema del puritanismo para comprender dos de las confesiones más importantes de nuestros días, que es Westminster y Londres 1689. No podemos entender esas dos confesiones sin el puritanismo. Entonces, vamos a ir viendo cómo va la cuestión del tiempo y en base a eso yo iré viendo qué veremos y qué no. La verdad, el material que se puede tratar aquí es demasiado extenso. Yo tengo aproximadamente 60 páginas que compartir y en ocasiones a mí la forma en la que me gusta dar las clases es siguiendo mis notas. No obstante, a veces viene una idea para mí, viene una relación, algo que se me viene a la mente y me gusta discurrir sobre eso. Entonces, bueno, veremos qué se puede ir haciendo. Eh, yo quiero preguntar antes de comenzar, ¿tenemos cuánto tiempo para la clase? Solo para recordarlo. Sí, un tiempo de 50 a 60 minutos, pastor, y un tiempo de preguntas y respuestas. Ok, qué bueno que me dices. No sé por qué tenía en mi mente que pensé que tenía 2 horas. Ok, Eh, está bien. pero eh, yo puedo acotar esto a 1 hora y dejamos el tiempo para preguntas y respuestas. De hecho, me gusta mucho tener preguntas y respuestas porque eh, ahí es donde a veces se tiene el verdadero conocimiento. Así que, bueno, teniendo ese preámbulo, quiero hacer eh, déjenme ver cómo se traduciría esto. Eh, un descargo de responsabilidades, ¿sí? ¿A qué voy? Yo quiero aclarar que yo no soy experto en temas de confesionalidad histórica. Eh, realmente no es sí, un área de expertise. De hecho, mi enfoque en el doctorado que estoy haciendo actualmente es más en teología sistemática, pero he estudiado este tema por un largo tiempo y creo que puedo compartir algunos conocimientos con ustedes y evaluarlos y aprender de ustedes también si tienen alguna duda, alguna corrección o algo. Siempre uno aprende de todos. Muy bien, habiendo hecho ese descargo de responsabilidad, déjenme comenzar con algunas definiciones. Eh, ya que el concepto de confesión puede traer diferentes ideas a nuestras mentes, ¿sí? Eh, por ejemplo, algunos pueden entender por confesión lo que hacían cuando eran católicos o más bien papistas e iban a la iglesia con el cura para confesarse, ¿sí? O algunos pueden tener la idea de lo que significan confesiones, por lo que escribió Agustín de Hipona en su famosísimo libro Las Confesiones, que son un tipo de trato biográfico de una experiencia religiosa. Es difícil definir las confesiones de Agustín porque son tanto biografía como un trato teológico, como una reflexión filosófica de su vida y demás. Pero eso también se puede venir a nuestras mentes. Bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos eh, entendiendo en esta plenaria por confesiones? Según la definición de Carl Truman de un excelente libro cuya primera versión está en español, que se llama el no sé cómo se llama en español el libro, pero en inglés esta nueva versión se llama La crisis de la confidencia o de la confianza. Eh, Él dice que una confesión es una declaración pública de lo que una iglesia particular cree que la Biblia enseña de forma sintética. Repito,
Una confesión es una declaración pública de lo que una iglesia en particular cree, que la Biblia enseña y cómo lo presenta de forma sintética, o sea, eh, de forma eh, lógicamente presentada, resumidamente presentada de lo que la Biblia enseña. Eh, Hermanos, eh, la fe cristiana es confesional en su raíz. Hay un autor llamado, bueno, una autora llamada Frances Young. Ella es una experta en el tema patrística y en su libro llamado La formulación de los credos, ella dice que la fe cristiana, a diferencia de otras religiones, es una religión de credos. Y esto tiene mucho que ver con la centralidad de nuestra adoración. Nuestra adoración está dada al Trino Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se revela principalmente en el Verbo encarnado. Y ese verbo es la verdad. Y vean esto, hay religiones que tienen prácticas ascéticas, hay religiones que tienen liturgia bien formulada, hay religiones que tienen prácticas religiosas privadas muy rígidas, pero piénsenlo, es el cristianismo, o la religión que ha desarrollado más en en el aspecto intelectual y confesional que ninguna otra religión, ni algunas juntas. Piénsenlo así. Cuando ustedes van a una librería, incluso no cristiana, eh, ustedes podrán encontrar material cristiano, pero difícilmente van a encontrar un tratado de los testigos de Jehová o un tratado tal cual de mormones o un tratado, sí, de incluso musulmán. Los hay. Pero ahora, si ustedes van no solo a una librería a comprar un libro, pero van a una biblioteca seria, no sé, una biblioteca bien fundamentada, en el aspecto de la religión, en donde más van a encontrar material es en el cristianismo. Es la religión cristiana, una religión que se enfoca en el desarrollo intelectual. Y desde el principio, este desarrollo intelectual, la iglesia cristiana lo ha intentado poner a manera de credos y confesiones. Ahora, nosotros estamos tratando aquí las confesiones, las confesiones. Eh, y esto me hace tener que especificar de una manera más detallada la diferencia entre un credo y una confesión. Donald Fairbairn y Ryan Reeves, en su libro, y los voy a ir presentando algunos de ellos para que los que tengan curiosidad puedan adquirirlos. En su libro, La historia de los credos y las confesiones, presenta varias distinciones entre un credo y una confesión. Un credo es una declaración sumaria escrita en la historia temprana del cristianismo. Y para no hacer un crimen y hacer que ustedes escriban todo esto, eh, voy a poner en el chat esta definición a fin de que ustedes la puedan copiar y tener. Dice, un credo es una declaración sumaria escrita en la historia temprana del cristianismo y una confesión es una declaración sumaria escrita en la historia posterior del cristianismo. Eh, Como dice Knoll, credo con mayor frecuencia designa eh, declaraciones de la iglesia temprana, mientras que las confesiones designan estatutos de la fe cristiana escrito por los protestantes de la época de la Reforma. Entonces, eh,
esa es una de las diferencias entre un credo y una confesión. Nosotros, como protestantes, recibimos credos y tenemos confesiones. O para decirlo así, los protestantes del siglo XVI y XVII recibieron credos, recibieron credos, pero formularon confesiones. Una diferencia entre un credo y una confesión, además del tiempo en el cual fueron escritos, es el aspecto eh, de los temas que trata una confesión y los temas que trata un credo. Los credos ecuménicos, llamados así, no porque queramos hacer migas con otras religiones, sino porque se les llama ecuménicos porque fueron formados por la iglesia en general, ¿sí? La iglesia temprana nace, empieza a haber caos, empieza a haber confusión, y entonces providencialmente Dios permite que un emperador venga para reunir a los creyentes y llamarlos y darles las facilidades para que diserten e indaguen sobre las verdades que estaban siendo cuestionadas. Por ejemplo, en el siglo cuarto, en el 325, se discute el tema de la persona de Cristo, particularmente, ¿es o no es Dios? Y en el finales del siglo cuarto, se define y se discute y se perfecciona la doctrina de Cristo y se comprende mejor la doctrina del Espíritu Santo. En el Concilio de Calcedonia, en el siglo quinto, se define con mayor precisión y claridad la persona de Cristo en cuanto a su naturaleza hipostática. Esto es, que las dos naturalezas de Cristo están en la persona de Jesucristo, sin mezcla, sin confusión y demás. Una confesión de fe, vean esto, una buena confesión de fe va a tomar de todo este trabajo histórico y lo va a desarrollar un poco más en otras áreas de la doctrina. Entonces, las confesiones nacieron por la necesidad de esclarecer diferentes aspectos doctrinales que era necesario especificar en el tiempo de la Reforma protestante. Por ejemplo, sí, la confesión trata el tema de la Trinidad y se basa en los credos históricos. Sí, las confesiones tratan el tema de la naturaleza hipostática de Cristo y se basa en los credos ecuménicos. Pero la confesión también trata otros temas que no son de la misma naturaleza, no son, digamos, doctrinas igualmente primarias, no obstante importantes. Por ejemplo, nuestra confesión la confesión que yo sostengo trata el tema de la sola escritura, trata el tema del matrimonio incluso, o las autoridades civiles. Entonces, además de la diferencia entre el tiempo en el que son escritas, también se trata también trata, otra diferencia, perdón, es también los temas que son abordados. En los credos se tratan los temas esenciales de la fe cristiana, Trinidad, Cristología principalmente, y en una confesión, aunque se tratan esas verdades, se avanza mucho más en la definición. Eh, Ahora, déjenme añadir una precisión más por si esto llegara a servir. Y lo digo con cuidado porque tiene unas aristas que podrían malentenderse, pero espero que se me entienda. Los credos ecuménicos intentaron distinguir entre herejes y cristianos. Las confesiones, sí, por un lado, intentan definir o distinguir entre herejes y creyentes, en la medida que poseen las doctrinas esenciales confesadas en los credos ecuménicos. Pero
el principal propósito de la confesión no es tanto distinguir entre herejes y creyentes o cristianos, sino distinguir entre diferentes tipos de cristianos. Por ejemplo, ¿por qué existe Westminster, Savoy, la Declaración de Savoy y la Confesión de 1689? Confesiones hermanas. Existen, vean esto, por ejemplo, 1689 es toma de estas dos. ¿Por qué existe? Bueno, existe porque quiere manifestar unión y comunión. Nosotros creemos como ustedes. Ahora, si quieren manifestar unión, ¿por qué no confiesan exactamente lo mismo? Bueno, porque queremos distinguirnos en algunos puntos. Los credos ecuménicos, los credos ecuménicos intentan distinguir y separar el hereje del creyente. Las confesiones intentan distinguir entre diferentes comunidades de cristianos, de manera que alguien no puede rechazar Nicea o Calcedonia y ser considerado ortodoxo. Alguien puede rechazar Londres 1689 o Westminster y ser considerado ortodoxo y cristiano, porque puede decir, lo que yo rechazo de esa confesión no es los credos, la verdad ecuménica que está ahí, la verdad esencial del cristianismo. Lo que yo rechazo son los distintivos particulares de este grupo. Entonces, vean esto. Regresemos a la definición que di hace un momento de Carl Truman y la voy a pegar también por si a alguien le interesa. Quiero aclarar que mis notas, eh, las indicaciones de la nota al pie están en inglés. Si ustedes consiguen el libro, tendrán que buscarlo en español. Pero ahí está. Dice, eh, ¿qué es una confesión de fe? Es una declaración pública de lo que vean, una iglesia cree en particular. Es más, podríamos decir y mejorar esta definición con todo respeto a Carl Truman, pero decir que una declaración, ¿qué es una confesión? Una declaración pública de lo que una iglesia o grupos de iglesias creen que la Biblia enseña de forma sintética. ¿Qué es un credo? Usando esta definición podríamos decir, un credo es una declaración pública de lo que la Iglesia Universal cree en particular sobre aspectos esenciales de la fe cristiana. Esas son las diferencias. Entonces, nosotros estamos tratando aquí confesiones del siglo XVI y XVII. ¿Y por qué confesiones del siglo XVI y XVII? Y esta podría ser una pregunta de examen que gracias a Dios no van a tener, pero esta podría ser una buena pregunta. ¿Por qué no tratamos las confesiones del siglo IV o V? Respuesta, no la sabía. No la sabía. Las confesiones, como las estamos entendiendo, son un fenómeno del siglo XV y estoy yéndome lo más atrás que puedo, al siglo XV en adelante, ¿sí? Eh, eh, yo sé, aquí viene un punto a qué considerar en mi mente que no desarrollaré aquí, eh, de cómo deberían ser tomados ciertos concilios, ¿sí? Como el concilio laterano de 1200, que fue 15 o 25, eh, que fueron buenas declaraciones de fe en donde se condenaron ciertos errores teológicos. Yo creo que eso cabe en otra definición, ¿no? Yo no lo vería como confesiones necesariamente, sino que limitaría el tema de las confesiones al siglo XV por ser generoso, muy generoso, desde el siglo XV en adelante, ¿sí? Hasta el siglo XVII. Eh, Esto me hace traer algo para reflexionar. No digo que tengo la respuesta de esto, sino algo para reflexionar, una duda que ustedes pueden meditar.
De hecho, una de las razones por las que me gusta dar clases no es tanto para resolver sus dudas, sino para generarles más. Así que soporten conmigo estas dudas. Eh, ¿Por qué? A ver, en nuestros días, hipotéticamente, ¿podría haber credos ecuménicos? En mi opinión, hipotéticamente podría, pero realmente ya es muy difícil que los haya. ¿Por qué? Uno, las cuestiones esenciales de la fe cristiana ya han sido definidas. Podemos crecer y perfeccionar y definir mejor, sí, pero idealmente basado sobre lo que ya la tradición formuló. Además, que porque hoy sería muy difícil juntar a todas las alas de lo que se llama cristiandad. Entonces, yo creo que en la providencia de Dios, los credos históricos aparecieron en un momento particular en donde las iglesias, en un sentido, podían reunirse, las diferentes alas, los diferentes representantes, y eh, dialogar sobre los aspectos más esenciales. Entonces, segunda cosa, hoy en día, ¿podría haber nuevas confesiones de fe? Hipotéticamente, creo que podría. Si no sé, un movimiento bautista se junta para hacer una confesión de fe, está bien. No obstante, yo particularmente limito el tema de las confesiones a lo que tenemos en el siglo XV y, por ser generoso, hasta el XVIII y no más. Eh, Porque así como los credos fueron un fenómeno histórico, así también las confesiones fueron un fenómeno histórico, en donde se requirió por ciertas razones. De manera que si hoy un grupo de cristianos quiere hacer una nueva confesión, yo tendría varias preguntas que hacerle. Una, ¿por qué no te adhieres a una de las que ya está? Eh, ¿Es porque no concuerda contigo en algunos aspectos? ¿En qué aspectos? Y dos, puedes juntar un grupo o tres, puedes juntar un grupo de personas que puedan dar validez a ese credo. ¿O no sería mejor incluso decir, ok, vamos a tomar esta confesión y poner algunos apéndices en donde incrementemos o corrijamos? Ahora, esta es una decisión arbitraria. Claro que es una decisión arbitraria, que las confesiones las limitamos a esto. En un sentido es arbitraria, en un sentido no, pero digamos, acepto que en un sentido es arbitraria. ¿Por qué? Bueno, porque estamos limitando hoy, en el siglo XXI, lo que son confesiones y credos en una época. Pero mis hermanos, así es como se hace historia de la iglesia. La historia de la iglesia eh, son todas categorías superimpuestas sobre los estudiosos de nuestros días. A ver, no es que acabó, llegó un momento, 1 de enero, y dijo un hombre, bueno, aquí acaba la era patrística y empieza la medieval. ¿Quién cree que les dio esos nombres? La modernidad. ¿Quién cree que les dio el nombre al Renacimiento? La modernidad. ¿Y la ilustración? Ah, bueno, ahí fueron muy abusados los ilustrados y dijeron, nosotros somos la ilustración. Todas son categorías superimpuestas, pero el punto es, lo que nos ayuda es a distinguir ciertos eventos. Sí debemos ver una distinción entre credos y confesiones, y por eso nos ayuda a distinguir que los credos son, en los primeros siglos de la iglesia, las confesiones en el siglo V al XVIII, por ser generosos. Y de ahí en adelante, lo que podríamos tener es adaptaciones de las confesiones de fe o estatutos o declaraciones de fe particular de iglesias, o lo que pasó con la declaración de Chicago, que se fue una muy buena actuación de que un grupo de cristianos, varios teólogos evangélicos, se pusieron de acuerdo para disertar particularmente sobre el tema de la inerrancia de las escrituras. Pero no es una confesión de fe. ¿Por qué? Porque no aborda todos los temas posibles o esenciales para la buena salud de la iglesia. Simplemente aborda un tema y por eso no se le llama confesión, sino una declaración, la declaración de Chicago. Muy bien, estoy espantado porque son las 8:30 y llevo una página.
de las 54 que tengo delante de mí. Esto me hace tener que moverme a mi segunda página si es que algún día queremos acabar. Entonces, hemos visto qué es una confesión y en qué se distingue de un credo. Eh, También podríamos hablar de la distinción entre catecismos y confesiones, que creo que eso es claro cuál es la distinción. La distinción es mucho a la metodología pedagógica, o sea, una confesión enseña por medio de declaración, un catecismo por medio de preguntas y respuestas. Ay, perdón. Declaraciones de fe y demás. Si me permiten definir un poco más qué es la confesión, yo diría esto. Una confesión es un documento histórico, ¿sí? Un documento histórico. ¿Qué es un credo? Un credo es un documento histórico, o sea, del pasado. Eh, es un estándar doctrinal, o sea, no es simplemente una carta de un pastor a otro pastor, no es simplemente un orden litúrgico de adoración, no. Es un estándar doctrinal, o sea, una norma para cierto grupo, ¿sí? ¿De qué? ¿Estándar de qué tipo? Bueno, hay estándares eclesiásticos y hay estándares de otro tipo, pero este es un estándar de doctrina. Y aquí tendría que hacer, si esto fuera un curso completo de confesiones, aquí tendría que pararme y empezar a disertar sobre la importancia de la doctrina en nuestros días, porque hoy muchos dicen la letra mata y el espíritu vivifica. Y por lo tanto no nos enfoquemos en estándares doctrinales. Y lo primero que yo respondo a aquellos que contestan así, digo, por eso necesitas teología, porque ese texto ni siquiera significa eso. La doctrina es de suma importancia para nuestros días. Sin doctrina, el cristianismo simplemente cae, porque el cristianismo es más que un conjunto de normas que practicar, es un conjunto de verdades que creer, conjunto de verdades que necesariamente se desarrollan y se comprenden a través de avance doctrinal. ¿Por qué ser confesionales? Ya vimos que es una confesión. Una confesión, yo estoy diciendo, vean esto, es un estándar histórico doctrinal. ¿Por qué ser confesionales? ¿Qué significa ser confesionales en primer lugar? En primer lugar, ser confesionales significa uno que se adhiere a una confesión de fe histórica. Ser confesionales no es uno que tiene en su página web un 5 o 10 o 20 puntos de lo que creemos. No, 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 no. Ser confesional, si la confesión es un documento histórico de un estándar doctrinal y un estándar doctrinal es adherirse a una de esas confesiones, ¿sí? Entonces, ¿por qué ser confesionales? Bueno, porque la Biblia nos sugiere eh, que la iglesia mantendría un grupo o un número de doctrinas resguardadas. Vean esto. Aquí tengo varios textos y no podré citarlos todos, pero desde el Antiguo Testamento, en Éxodo 13, se dice, Éxodo 13, Deuteronomio 6, vean esto, la religión judía tenía un credo. Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese era su credo, su confesión. ¿Sí? Eh, ¿Y qué tenemos en Mateo 16? Pedro confesando, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero vean esto, eh, retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí en fe y amor que en Cristo Jesús guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Además, dice Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, debido a que una de sus funciones es preservar y guardar la verdad, tiene como una de sus, al tener como una de sus principales labores esta tarea, es un requisito, es algo necesario que ésta trabajara en credos y confesiones, o sea, en pequeños resúmenes de doctrina que permitiera a la iglesia comprender lo que cree, proclamar lo que cree,
defender lo que cree. De hecho, tenemos ejemplos de pequeñas confesiones de fe ya en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando alguien le preguntaba a Pablo el Evangelio, Pablo, ¿qué es el Evangelio? No empezaba a citar simplemente desde el Antiguo Testamento al Nuevo. Pablo más bien hacía esto. Bueno, este es el Evangelio que recibisteis de nosotros. Vean esto y lo va a resumir. Todo lo que viene en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Pablo lo resume, que Jesús vino conforme a las Escrituras, fue sepultado, muerto, etcétera, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y también se cree, por ejemplo, que Filipenses capítulo 2 era una parte de eso, era un credo que también se pudo convertir incluso en un himno, porque una de las mejores formas de enseñar es a través de himnos, ¿sí? Y lo que tenemos es, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, etcétera. La iglesia desde el principio se vio movida con el propósito de cumplir su labor de ser columna y baluarte de la verdad, se vio movida a establecer resúmenes doctrinales que guardaban el depósito de la fe. ¿Con qué propósito? Educar a la iglesia. Porque si la iglesia puede tener en su mente no todo un libro de 1000 páginas, sino un pequeño credo, esto le ayudará a la iglesia a ser formada, a ser educada, de manera que cuando la iglesia esté leyendo la Biblia en sus casas, ellos puedan entender cómo interpretar las escrituras a la luz de este marco. De hecho, así nació lo que se llama las reglas de fe. ¿Saben qué es una regla de fe? Analogía fide. Es un conjunto de doctrinas que ayudaban a los primeros cristianos a leer el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hubo herejes en sus días que los intentaron confundir. Entonces, los apóstoles, los primeros cristianos, y dijeron, ok, mira, cuando tú estés allá fuera de viaje y vayas a una iglesia, si un pastor está enseñando algo diferente a esto, no lo escuches. Y por eso nacieron los credos. Bueno, la confesión es la consecuencia de eso. ¿Para qué? Para educar a la iglesia. ¿Para qué más? Defender a la iglesia del error. Cuando una iglesia puede conocer de una forma resumida su fe, entonces viene un pastor, se para y está diciendo una cosa extraña y lo pueden decir, no te podemos escuchar. Pero además también para proclamar la fe, porque la iglesia no solo debe creer, sino debe también evangelizar. Debe también evangelizar. Y un credo resumido le puede ayudar en esta labor de presentar el evangelio. Dice que los hombres, dice que debemos presentar todo el consejo de Dios, pero nosotros vamos lectura domingo tras domingo en el Antiguo Testamento, empezamos en Génesis, hoy estamos en el libro de los Reyes y llevamos cerca de 6 o 7 años a hacer esto. Completar la Biblia nos llevará todavía algunos años. Esto quiere decir que si esto llevará tanto tiempo, otra forma de enseñar todo el consejo de Dios es a través de estos resúmenes. Cuidado, eso no me quita mi labor de enseñar toda la Biblia, pero complementa, fortalece, ayuda a mi labor para que la iglesia conozca esto y también la iglesia pueda proclamarlo. Por eso Pablo dice que mantengamos el sonido de la buena doctrina. Muy bien. Espero que entonces hasta ahora esté claro qué es una confesión de fe y por qué es útil o por qué es necesario ser confesionalista. Porque la labor de la iglesia lo implica, lo implica. Y aquí solo voy a mencionar algunas cosas más. Ser confesionalista nos ayuda a distinguir entre la ortodoxia y la heterodoxia. Ser confesionalista nos ayuda a instruir a la iglesia, como he dicho. Ser confesionalista nos ayuda a unirnos al pasado. El cristianismo no empezó con tu pastor, querido hermano. El cristianismo empezó con la venida del Señor Jesucristo. Ser confesionalista nos ayuda a entender la unidad como iglesia, ¿ok? Nos ayuda a tener unidad como iglesia. Claro, tener credos y confesiones nos separan de algunos, pero nos unen entre otros. Nos ayuda a proteger a la iglesia de falsos maestros, nos ayuda a liberar a la iglesia de los abusos. Imagínense, hoy el pastor cree esto, mañana cambia de posición y la iglesia está obligada a creerlo. No, 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 no. Tenemos un credo
que el pastor incluso se debe conformar a ese credo. Nos ayuda a tener una membresía estable. Ahora, vayamos a la mayor objeción. No, hermano, está mal lo que nos estás diciendo porque ser confesionalista va en contra de sola escritura. ¿Han escuchado ese famoso eslogan, sola escritura, que en nuestros días podría traducirse como solo la escritura, pero no es una traducción precisa y como lo van a ver, por lo que van a ver en un momento. Bueno, algunos dicen que los protestantes nos liberaron, y aquí me va a ayudar a usar un poco ¿Puedo usar el pizarrón? ¿Tengo oportunidad de hacerlo? Inténtelo. Ahí está. Sí, gracias. Vean esto. Eh, los protestantes, dicen algunos, nos liberaron de la tradición, ¿sí? Entonces, cuando tú estás trayendo las confesiones, dicen algunos, nos estás haciendo, me falta aquí un eslogan, nos liberó de la tradición como por sola escritura, sola escritura. Los reformadores nos libraron de la tradición a través de confesar sola escritura. Aquí hay un grave error. Cualquiera que entienda que sola escritura, que lo que Martín Lutero, que lo que Juan Calvino, que lo que Petrus Martir Vermigli, etcétera, 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 lo que ellos promovieron con sola escritura es no tradición, está mal. Está mal, está mal interpretando sola escritura. Y entonces aquí es necesario hacer un par de distinciones, ¿sí? ¿Cuáles son las distinciones que tenemos que hacer? El experto en, eh, en medioevo, o sea, en la Edad Media, finales de la Edad Media y principios de la Edad de la Reforma Protestante, este experto llamado Heiko Obermann distinguió entre tres tipos de tradiciones. Vamos a poner tradición uno, vamos a poner tradición 2 y vamos a poner tradición 0. Eh, la tradición, perdón, no encuentro mi lapicito. Mm, mm, ok. La tradición eh, 1, bueno, vamos a comenzar por la tradición 2. La tradición 2, dice Heiko Obermann, fue la confusión que promovieron los papistas, en donde se dijo, hay dos tipos de revelación, la revelación escrita y la revelación que tiene el magisterio, ¿sí? O sea, lo que faltó de escribir, o lo que faltó sí, de poner en la escritura, Dios desde el principio, dicen ellos, dejó su Espíritu Santo para que siguiera en un sentido inspirando, trayendo luz e iluminación sobre las cosas que faltaban. Eso es la tradición 2. Bueno, correctamente podemos decir, los protestantes nos liberaron de esa tradición. Sí, pero existe una tradición que llamamos tradición 1. ¿Cuál? Los protestantes desde el principio reconocieron que a la luz de Mateo 16, Dios, a través del tiempo, dio su Santa Escritura una vez y para siempre inspirada, pero dejó su Espíritu Santo no para que siguiera añadiendo revelación, sino para que
pudiera guardar la verdad de las Santas Escrituras, para que pudiera predicar la verdad de las Escrituras. ¿Cómo sabemos esto? Efesios 4. El que vino a las partes más bajas de la tierra es también aquel que subió y habiendo subido, dio dones a los hombres y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Vean esto, a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. La Reforma Protestante reconoció que aunque había una mala aplicación de la tradición, hay una buena aplicación de la tradición, que es reconocer que Mateo 16 y Efesios 4 están vigentes, ¿sí? Dios sigue obrando por su Espíritu Santo para mantener la verdad. Entonces, es mi deber como creyente, es mi deber seguir escuchando lo que la iglesia ha dicho. Es mi deber. No puedo ignorarlo. Bueno, hubo otros que dijeron, los llamados anabaptistas, dijeron, no, 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 la tradición toda es mala. De hecho, la Trinidad existe por la tradición, así que la tradición es falsa, como Miguel Servet, seguramente han escuchado de ellos. Y ellos dijeron, echemos por la borda toda la tradición. Los protestantes, ¿qué creen que dijeron? Estos están tan mal como estos. Estos están tan mal como estos. Estos por exagerar el rol de la tradición y estos por rechazarla. Ahora, si se fijan, tienen un error en común. ¿Cuál? Vean, que para ellos la única forma en la que puede haber tradición es si es inspirada. ¿Sí? Si es inspirada. Para ellos, también. Porque tienen la Biblia, y a veces ni siquiera la Biblia, sino solamente el Espíritu, porque está inspirada. Pero si la tradición no está inspirada, entonces la rechazo. Los protestantes dijeron, no, la tradición, uno, es la correcta, no la que pone los escritos de los hombres al nivel de Dios, sino la que los toma con reverencia, sabiendo que Dios Espíritu Santo ha obrado a través de la iglesia para preservarla, y si la ha preservado por 2000 años, es mi deber escucharlo. Por eso es un dicho famoso de Spurgeon. Alguien una vez le dijo que él no leía textos antiguos, sino solo el Espíritu Santo. Y entonces él le dijo, ¿y por qué yo lo tengo que escuchar a usted? O sea, si usted no escucha el pasado, ¿por qué yo sí lo tengo que escuchar a usted? Entonces, cualquiera que se oponga a las confesiones debe entender que no pertenece a la tradición protestante, pertenece a un movimiento anabaptista, quizá de la tradición más menonita o amish, pero no a la tradición protestante. Ahora alguien puede decir, a mí no me importa el tema de si soy protestante o no, lo que me importa es seguir las escrituras. Bueno, yo he demostrado que las escrituras suponen que la iglesia estaría trabajando para guardar el depósito de la fe, y que las escrituras, además de ello, dice que darían maestros para guardar el depósito de la fe. Y es nuestra responsabilidad escuchar a nuestros padres en nuestra fe como una aplicación de los mandamientos. Muy bien. Eh, He pasado 50 minutos explicando qué es una confesión, corriendo, obviamente. Eh, He también pasado unos minutos explicando qué es ser confesionalista y por qué serlo, y qué es eh, perdón, y cuáles son algunas objeciones y cómo podemos responderlas. Eh, lo único que me resta, eh, que es la parte más larga de la clase, pero no se preocupen, lo voy a resumir en 10 minutos, es
dar una breve historia de las confesiones. Ahora, tenemos una ventaja en esto, porque dicen que la mejor labor de los profesores es dirigir a los alumnos a los libros. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque no puedo abordar justamente ni una confesión, no digamos, eh, no digamos eh, 10, ¿no? Ni una confesión podría abordar apropiadamente. No obstante, los puedo dirigir a un recurso primario. Eh, y se los voy a poner aquí en el chat para quienes quieran investigar. Estos son 4 volúmenes. eh, los 4 volúmenes están en español. Ahora déjenme hacer otra descarga de responsabilidad. No sé qué tan, no sé si puede haber algunos errores en traducciones y demás. En general, la puedo recomendar, pero sepan que, bueno, no hay nada como ir al original. Si alguien quiere ir al original, yo les puedo recomendar conseguir estos libros en una página llamada Heritage Books. Son 4 tomos y están a muy buen precio. De hecho, están en ebook. Son todos estas confesiones. Este autor, este autor pone cerca de 127 confesiones de fe que se dieron entre el siglo XVI y XVII, ¿sí? Entonces ya se imaginarán la cantidad de material que ustedes pueden encontrar. Yo les platicaré brevemente de algunas confesiones, algunas que son históricamente valiosas, comenzando con este dicho de Farbey. Durante los primeros años de la Iglesia, los reformadores difícilmente tuvieron tiempo para escribir alguna confesión. La mayoría se enfocaron más bien en las necesidades inmediatas de la Iglesia, otros simplemente en sobrevivir. Pero en menos de una década, la mayoría de las áreas, incluyendo Wittenberg, los reformadores se dieron cuenta de la necesidad de las confesiones, debido a los problemas que comenzaron a desestabilizar sus iglesias. Así, las confesiones más tempranas aparecieron a finales de los siglos del año 1520 o principios de 1530, y a menudo fueron escritas rápidamente para tratar una preocupación inmediata. Lo mismo que en la iglesia temprana. ¿Cuándo se escribió en la iglesia temprana los credos? No en los primeros siglos, estaban buscando sobrevivir la persecución, sino en los siglos posteriores la iglesia pudo sentarse y reflexionar ya que tenía paz. Bueno, así también pasó con las confesiones de fe. Una vez que la iglesia pudo estabilizarse, entonces pudieron hacer estas confesiones. Ahora, déjenles comento, por ejemplo, de una confesión poco conocida, una de las primeras, que fue los 67 artículos de Ulrico Zwinglio. Zwinglio fue el reformador de Suiza, y bueno, uno de los reformadores de Suiza. Y como, bueno, estos artículos fueron escritos por él en medio de un debate, ¿sí? Vean, por ejemplo, lo que dice el artículo 1. Todo lo que dice que el Evangelio no es nada sin la sanción de la Iglesia, erra y blasfema ante Dios. Cualquiera que atribuye esto a una criatura, la salvación, le roba a Dios su honor y se lo da a uno que no es Dios. Esto es idolatría absoluta. Esos son algunos artículos de los 67 artículos de Ulrico Zwinglio. Pero bueno, tenemos también la confesión belga, tenemos también el catecismo de Heidelberg. Yo tengo una pequeña ponencia de la historia del catecismo de Heidelberg en internet por si alguien quiere profundizar. Es fascinante la historia también.
Hay otro que es el catecismo, perdón, los cánones de Dort, que no puedo tratar con justicia. Solamente quisiera decir que hay mucho que investigar en esto. Hay mucho que tratar. Apenas ayer me pude meter en un libro que se llama Más allá de Dort y del Auxilis. El Auxilis fue una reunión que tuvieron que hacer los papistas para tratar temas que estaban relacionados con la predestinación y el libre albedrío, un debate que se estaba dando entre dominicos y jesuitas. Y una de las cosas interesantes de los cánones de Dort es su catolicidad. Y por catolicidad no se me entienda Roma, hoy la iglesia que ustedes ven, bueno, no que, pero la iglesia papista que ustedes ven en todos lugares, Roma, esa no es la iglesia católica, es una falsa iglesia. ¿Y cuándo comenzó Roma? Trento y posteriormente, no antes. Entonces, cuando digo que nuestra confesión muestra la catolicidad, nuestras confesiones muestran la catolicidad, muestran el acuerdo teológico de 1600 años de historia de la iglesia en los aspectos principales. Y es que es interesante que los cánones de Dort fueron reconocidos incluso por algunos teólogos papistas como un buen documento teológicamente hablando. Son fascinantes los cánones de Dort. También tengo una historia completa de los cánones de Dort, bueno, no completa, un resumen en internet y por lo tanto los dirijo ahí. Y hay otra que les llamaría a conocer, que se llama la Segunda Confesión Helvética. Helveti, la designación latina para las personas de Galia Oriental, ahora Suiza. Eh, Aunque esta confesión es un poco ignorada en nuestros días, no obstante, es un documento muy valioso para los reformados. Um, esta confesión fue hecha por Henry Bullinger y está llena de buen material y hay un énfasis importante en la obra del Espíritu y los medios de la gracia. Así que se las recomiendo. ¿Qué podré decir de Westminster? Nada. Y de la Confesión de Londres, nada. Pero también tengo algunos videos y materiales que esto que he dado en una hora lo he dado en diferentes contextos, en diferentes lugares y solamente la historia del puritanismo es algo que no he compartido en ningún lugar más que en nuestro seminario, pero todo lo demás yo creo que lo pueden encontrar de una forma básica y sencilla en algunos estudios en nuestra página de internet. Y disculpen que tenga que decir que pueden buscar ahí ese material, nunca me gusta promover eso, pero he tenido que eh, concluir aquí y no he podido cumplir. Pido una disculpa si no he cumplido el propósito de cubrir las confesiones del siglo XVI y XVII, pero realmente creo que esta base era más necesaria para entonces poder que ustedes interactúen con esas confesiones. Abrimos el tiempo para preguntas si es que las hay. Bueno, usted, pastor, si puede, podemos, bueno, le escribí en su chat, no sé si lo leyó en el Zoom, si podemos dar un poquito más de tiempo para que pueda desarrollar un poco más sobre las confesiones. No sé si podría tomar un poco de tiempo. Eh, claro, claro. Podríamos tomar, si quieres, media hora más y puedo desarrollar un poco del puritanismo y Westminster Sí, o, claro. o la Confesión de Londres. No sé qué prefieres, hermano. Y lo de Confesión de Londres, pero tal vez todo en 40 minutos, pastor, podría ser. Ok, ok. Déjame, perdón que nunca vi no vi el mensaje, estaba muy concentrado. Ok, vayamos eh, a un poco de la historia del puritanismo. ¿Por qué es necesaria la historia del puritanismo? Es necesaria porque la Confesión de Londres es un documento, vean esto, es un documento y esto implica nuestra confesión también, nuestra confesión, bueno, mi confesión, no sé si todos aquí son bautistas de Londres, pero sí mi confesión.
de Londres. Entonces, eh, la confesión es un documento protestante, pero es un documento particularmente puritano. O sea, lo que hoy llamamos los puritanos son los creadores de la Confesión de Westminster y de 1689. Eh, un ejemplo, por ejemplo, la Confesión de Savoy, ¿quién la escribió? Ningún otro, sino John Owen. Bueno, fueron los editores, John Owen y Thomas Goodwin. Entonces, estos puritanos que ustedes conocen son responsables de estas obras. Entonces, para entender a Westminster hay que entender un poco del puritanismo, sabiendo en primer lugar que este fue un peyorativo, ¿sí? Decir que alguien era un puritano era una crítica. Hoy todos o muchos, algunos movimientos les gusta ponerse ese nombre, ¿no? Puritanos, pero en aquel tiempo era una forma de criticarlos, así como en la iglesia temprana, los novacianos se referían a sí mismos o se les llamó los catari por la palabra griega cátaros, purificación, así también estos, ¿sí? Pero bueno, esto nos hace preguntarnos, ¿cómo es que Inglaterra experimentó la reforma protestante? Sabemos cómo Alemania o cómo Europa inició la reforma protestante. Bueno, se nos cuenta que todo comenzó cuando un monje clavó unos escritos en unas puertas de una iglesia y a partir de ahí como pólvora empezó a pasar y muchos eventos intrincados sucedieron para que para que se diera la reforma protestante. Pero, ok, Inglaterra, ¿cómo es que es eh, protestantizado? ¿Cómo es que llega la reforma a Inglaterra? Bueno, eh, digamos que llega a través de dos formas. Una es por medio de una cuestión vergonzosa y otra a través de una cuestión gloriosa. Dice un autor, en un sentido, Inglaterra tuvo dos reformas, una constitucional bajo el rey Enrique VIII y una teológica bajo los puritanos casi un siglo más tarde. Bajo Enrique nada cambió doctrinalmente. Inglaterra simplemente rechazó la autoridad de Roma. En este movimiento, no obstante, Inglaterra pronosticó el futuro del cristianismo de las naciones modernas. A ver, ¿qué era lo que pasaba? ¿Por qué hablamos de dos reformas? Bueno, Enrique VIII deseaba tener, que era el rey de Inglaterra, deseaba casarse deseaba casarse con una mujer llamada Ana Bolena. Pero el matrimonio era imposible porque estaba casado con Catalina. Catalina era su legítima esposa. ¿Por qué se quería casar Enrique? Bueno, algunos dicen que porque Catalina no podía darle hijos. Algunos creen que es simplemente porque quería tener otra mujer. Miren, era el rey y hay mucha evidencia de que no era un rey piadoso, sino un rey perverso y él podía hacer lo que quisiera para satisfacer algunos de sus deseos carnales. Así que su deseo sí parece haber sido contraer relaciones políticas en un sentido, pero también tener un hijo varón. Al menos así es lo que nos dice la tradición. Entonces, Catalina de Aragón no podía darle hijos, pero Catalina era hija de Fernando e Isabel de España. Y el problema es que Catalina tenía relaciones con el Papa actual y esto, si el Papa daba por sentado que se podía divorciar de Catalina, que el rey octavo se podía divorciar de Catalina, esto iba a traer grandes problemas para el Papa con el gran imperio romano, porque ahí estaban sentadas las bases del poderío. Entonces el Papa dice, yo no te lo doy. Bueno, Enrique octavo se casa, hace lo que quiere, y esto trae una ruptura entre el Papa y Enrique octavo.
¿Qué hace Enrique VIII? Dice, bueno, ¿y quién, por cierto, ¿y quién te dio autoridad de entrar con nosotros? Desde ahora dejaremos de ser la iglesia de Roma, gobernada por Roma. Ahora seremos la iglesia de Inglaterra, de allí el nombre de la iglesia anglicana. Esa fue, digamos, eh, la primer reforma de Inglaterra. Pero la reforma de Inglaterra no solo fue política, sino también fue teológica. Pero para esto fue requerido que los escritos de Lutero empezaran a llegar, empezaran a llegar a las tierras londinenses, ¿sí? Eh, la doctrina de Lutero ya se había comenzado a expandir. Eh, Así que aunque Enrique VIII no hizo un cambio teológico sustancial, fue bajo su gobierno que la reforma se empezó a infiltrar. Y es que piénsenlo así, piénsenlo cómo es que esta ruptura entre Enrique VIII y el Papa se pudo haber generado. Miren, miren esto. Oye, este Papa nos está maldiciendo a nosotros los ingleses. Entonces, les pudo haber abierto el oído más amplio para decir, ¿qué estará diciendo Lutero? Que tanto hablan y que tanto lo han condenado. Y eso seguramente fue lo que produjo más de ese apetito por escuchar lo que estaba diciendo Lutero, entre otros protestantes. Tienen que saber que para el 1534, cuando es donde empieza esta revoltura en Inglaterra, ya había avanzado bastante la reforma en el continente, ¿sí? En lo que se llama Europa, en diversos países. Entonces, eh, lo que ocurre es que la reforma religiosa empieza a pasar. Dice Robert Letham, para entonces, las ideas de Martín Lutero habían avanzado. En los años posteriores, un movimiento reformado gradual tomó lugar mayormente erasmiano, guiado con su cuidado y precaución con el consejo de Enrique, Thomas Cromwell y Thomas Cranmer. Cranmer se convirtió en el arzobispo de Canterbury y tenía como su objetivo final la alineación de la Iglesia de Inglaterra a las iglesias reformadas del continente. Vean lo que pasó. Está Enrique, pone bajo su mandato, quita a los peligrosos papistas. ¿Por qué quita a los papistas? Porque serían como espías dentro de su gobierno. Entonces los tiene que chispar. ¿Y cuál es el mejor recurso para Enrique? Tener personas que estaban en contra del Papa, o sea, aquellos que simpatizaban más con la reforma protestante. Entonces, así es como comienza. Ahora, Enrique VIII muere y su hijo, Eduardo, se convirtió en el rey de Inglaterra a los 9 años de edad. Él fue llamado el Josías. ¿Por qué el Josías? Si ustedes leen el Antiguo Testamento, verán a ese rey que a los 8 años hace grandes cambios para el pueblo judío. Beneficiosamente. Bueno, así también fue Eduardo VI. Él fue guiado por su protector, Eduardo Seymour, duque de Somerset, quien compartía la teología de Calvino, y luego, después de la caída de Gracia y ejecución de Somerset por John Dudley, duque de Northumberland, se invitó a destacados reformadores del comité a cargos estratégicos para promover la reforma, entre ellos Martín Bursero de Estrasburgo, Petro Martín Vermigli también de Estrasburgo, y llegaron a Oxford. Entonces, los mayores proponentes de la reforma protestante estaban en Inglaterra por la invitación de Eduardo VI. Ahora, las malas noticias es que eh, Eduardo VI muere misteriosamente a los 16 años. Algunos dicen que era por una frágil salud, otros especulan sobre si realmente fue una muerte natural o una muerte por enfermedad. Pero Eduardo VI estaba tan involucrado con el deseo de la reforma protestante que hizo una maniobra que no le resultó bien y salió para el perjuicio de una mujer llamada Lady Jane Grey. Les animo a que busquen la biografía de esta señorita, Lady Jane Grey. Ella aceptó que su primo la llamara la siguiente reina de Inglaterra, pero la cosa es que Catalina de Aragón, la católica de la que se divorció Enrique,
sí había tenido una hija llamada María, ¿sí? La que se va a convertir después en María la Sangrienta. Y esta reclamó que lo que estaba haciendo Lady Jane Grey era traición a la patria y por lo tanto murió por pena de muerte, decapitada. Después de esto, María la Sangrienta, vean esto, vean cómo es la providencia de Dios. María la Sangrienta se pone dura contra el protestantismo. ¿Qué provoca? Que los protestantes tengan que huir, salir. ¿A dónde? Al continente, en donde podían refugiarse. Y es el tiempo en donde varios ingleses estuvieron cerca de Juan Calvino, estuvieron cerca de John, bueno, John Knox también va a Ginebra, porque en ese tiempo Escocia también pertenecía, estaba muy conectado con Inglaterra. Y bueno, van incluso a lugares como Estrasburgo, etcétera, lugares donde la reforma protestante estaba avanzando, obviamente Alemania y demás. Entonces, en este tiempo, las convicciones protestantes de muchos se fortalecen. Por la gracia de Dios, muere María la Sangrienta y llega a su lugar la hermana de Eduardo llamada Elizabeth I. Ahora estoy dudando. No, no era hermana de Eduardo, era hermana de María, Isabel I. ¿Sí? Ella tenía inclinaciones protestantes y esto animó mucho a regresar a todos los que habían huido con María la Sangrienta, los anima a regresar a Inglaterra, ¿sí? Y estando ahí en Inglaterra, ellos se llevan una mala sorpresa, sí. Isabela iba a ser más bondadosa y quería avanzar la reforma, pero no ya al ritmo que querían los protestantes. ¿Por qué? Porque ellos se habían dado cuenta de cómo era la liturgia en Ginebra, de cómo era la liturgia en otros lugares, cómo era la teología, cómo estaban las universidades y qué quisieron hacer. Aplicar exactamente lo mismo ahí. Pero ¿qué pasó? Isabel dijo, no, 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 no es como ustedes dicen, vamos por la reforma, pero no exactamente como ustedes lo piden. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, empieza un poco de la persecución. Aquí es donde nace el puritanismo formalmente. Aquí es donde nace el puritanismo por excelencia. ¿Por qué? Porque había dos grupos de protestantes. Los protestantes que dijeron, ok, podemos seguir el paso de María, perdón, de Isabela, vámonos tranquilos, como Richard Hooker, y otros que dijeron, no, 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 no podemos tener en esto ni un poco de compasión, vámonos a lo que es. Y ahí nacieron los puritanos, los exagerados, los que quieren todo con detallito. Así es como nació el puritanismo. Bueno, la historia es todavía bastante intrincada, pero deben saber que después de Isabela, gobernó un tal Carlos I. Perdón, un momentito, tengo que revisar algo aquí. Sí, bueno, gobiernan dos diferentes, primero Jacobo primero, después Carlos primero, y finalmente llega el que nos interesa en donde se produce la reforma, que es Carlos segundo. Carlos segundo no era nada favorable para el puritanismo, así que estaban en tiempos de dificultad. De hecho, es en estos tiempos en donde ocurre el famoso expulsión o sí, la expulsión se le puede llamar. Y es donde pastores puritanos fueron echados de sus iglesias, donde dijeron, a ver, si ustedes no se someten a lo que estamos diciendo, ustedes ya no pueden pastorear, y los echaron. Es en este tiempo mis queridos hermanos, en donde aparece también el famoso John Bunyan, ¿sí? Es cuando es encarcelado porque estaba predicando el evangelio sin una licencia, o sea, no se había sometido a lo que se requería según la petición de la iglesia anglicana. Bueno, ¿cómo es que en medio de un periodo con un rey tan difícil se produce una confesión de fe tan gloriosa? Carlos II había despreciado el Parlamento por muchos años. El Parlamento en este tipo de gobierno era un grupo de personas que
tenía algo que decir en las decisiones del país, ¿sí? Tenían que ver, eran hombres pudientes a los cuales hacía bien el rey de escuchar. Pero Carlos II, en muchas de sus guerras y demás, los ignoró en su mayoría. No obstante, quedándose falto de recursos, tuvo que llamar nuevamente al Parlamento. Y llamando al Parlamento, estos dicen, ok, aceptamos financiar ciertas de tus circunstancias y por favor, discúlpenme, estoy resumiendo mucho, siendo simplista en muchas cosas porque el tiempo se vuela, pero en pocas palabras le dicen, ok, sí, vamos a aceptar esto, solamente que pedimos esto, esto y esto. Una, la restitución del Parlamento de una forma más organizada. Dos, una confesión de fe, una confesión de fe, una confesión en donde se estipulara lo que se creía. Bueno, Carlos termina siendo eh, perseguido porque se le acusa de traición y demás. Pero estos fueron los inicios de la confesión de fe y en 1646 es que se promulga la Confesión de Londres. Dice Robert Letham, la asamblea se reunió por primera vez el 1 de julio de 1643, aunque su verdadero asunto no comenzó hasta la semana siguiente. Se reunió en la capilla de Enrique VIII, pero cuando el clima se tornó frío a los principios de octubre, los teólogos se retiraron a unas habitaciones más cómodas en la Cámara de Jerusalén, en el decanato de al lado. La asamblea siguió funcionando durante las guerras civiles y después de la ejecución de Carlos I, perdón, era Carlos I el que fue ejecutado. A partir de entonces siguió adelante examinando a los candidatos pastorales hasta que se disolvió el 25 de marzo de 1652, tras el dramático final del Parlamento largo de Oliver Cromwell. Bueno, así es como nace la Confesión de Westminster. Y eh, sí, estuve diciendo, creo que en una parte Carlos II, pero eh, era Carlos I, solo por cuestiones de claridad, de precisión. Viendo mis notas, lo estoy corrigiendo. Eh, ¿Cómo nace la Confesión de Londres? ¿Y qué tiene que ver con la Confesión de Westminster? En 1644, la Asamblea de Westminster discutía el tema del bautismo. Westminster pidió que se presentara una defensa de los proponentes del bautismo, credo-bautismo, pero eso solo era ofrecido a los clérigos ordenados y no a los laicos o ministros ordenados. ¿Cómo es que los bautistas particulares podrían ser escuchados? La Confesión de Londres, la primera Confesión de Londres era la respuesta. Esta confesión fue publicada como una manera de obligar a los divinos de Westminster a escucharlos. Al someter su propia confesión de fe a la evaluación pública, los teólogos laicos bautistas de Londres estaban declarando que sus iglesias y ministros eran tan válidos como los establecidos ordenados por la Iglesia Nacional. Entonces, ¿por qué nace la primera confesión? Aquí, como he dicho, la historia es intrincada. Parece que dentro de Westminster, recuerden, aquí solo son aceptados clérigos oficiales. John Knox y todos ellos, por más que eran educados, no pertenecían a la iglesia, sí, a la iglesia clerical, o sea, no eran reconocidos formalmente, sí, por el Parlamento. Eh, entonces, la única forma de ser escuchados era repartiendo folletos. Y así es como pueden entrar a la cámara de las discusiones por medio de estos folletos. Muchos creen que se les sopló, personas que estaban favorables con ellos, que estaban adentro, les soplaron sobre lo que estaba pasando y fue así como pudieron hacerse de una voz. ¿Sí? Y bueno, después de esto se ocurre la segunda confesión de Londres, la cual es necesaria hacer porque ya no había suficientes copias de las otras y además querían adaptarse cada vez más al lenguaje que ya había sacado la confesión de Londres, perdón, la confesión de Westminster. Eh, Algunos detalles que es importante decir. La confesión, la confesión de Londres es una confesión católica.
Esto es una confesión que está en armonía con las resoluciones de los credos ecuménicos como Nicea, Éfeso, Calcedonia y Constantinopla. Es protestante. La Confesión de Londres es distintivamente protestante. Recibe el desarrollo que se realizó en el año 1500 para corregir los errores y excesos que había en las iglesias. Por lo tanto, confiesa cosas como sola escritura, sola fe, sola gratia, entre otras. Es calvinista. Dentro del protestantismo hubieron diferentes vertientes, pero la confesión pertenece a la tradición calvinista, lo cual implica que hay un claro énfasis en la gracia de Dios y la soberanía de Dios, la obra de salvación y demás. Capítulos como el decreto, la predestinación y la regeneración son algunas evidencias. Además, es un documento puritano. Los documentos principales que sirvieron para la formulación de esta confesión fueron Westminster y Savoy. Un rápido vistazo demostrará que se basa en gran medida en el más puritano de los documentos, la Confesión de Westminster, y evidencia de esto lo tenemos con temas como el principio regulador y el Día del Señor. Pero la Confesión de Londres es particularmente credo bautista y congregacionalista. Sus distintivos son confesionales en el sentido de teología del pacto, bautismo y gobierno de eh, y el gobierno eclesiástico congregacionalista, no democrático, es muy diferente, sino congregacionalista. Bueno, he corrido, pero espero que tengan una idea de lo que pasó. Podemos Pastor, abrir tiempo para... Sí, adelante. agradecerle por esta masterclass. Realmente quedó corto, bastante corto el tiempo y bueno, agradecerle por su disposición, por sus conocimientos también. Y antes de poder entrar al tiempo de preguntas y respuestas, me gustaría conocerlo un poco más, ¿no? Que los hermanos aquí presentes lo conozcan un poco más, cuéntenos de su vida, de su ministerio, qué viene haciendo durante este tiempo, pastor. Claro que sí. Bueno, soy un pecador, salvo por gracia. El Señor me salvó a mis 17 años. Hoy tengo 32 años, así que me salvó hace 15. Desde que el Señor me salvó, tuve un fuerte llamado para el ministerio. Eh, por la providencia de Dios, pude trabajar y estudiar en un seminario mientras hacía mi universidad. También, tiempo después, tomé la decisión de dedicarme más formalmente al ministerio. Recibí un apoyo para poder ser sustentado y poderme dedicar a estudiar y a predicar en la iglesia de Guadalajara. Yo vivía antes en una ciudad aquí en México que se llama Querétaro y nos trasladamos aquí. En ese tiempo me casé con mi querida esposa, Karime Fatel. Eh, ella, nos conocimos, nos casamos en Querétaro y nos venimos casados a Guadalajara. Hace casi ya 10 años que estamos aquí y 11 años, casi 11 años casados. Y bueno, por la gracia de Dios tenemos 5 hijos. Eh, Tenemos 4 hijas. Una se llama Idelet y les voy a decir los nombres para que vean mi tradición. Idelet fue el nombre de la esposa de Juan Calvino. Idelet de Bur era el nombre. Ella es Idelet casi de Bur, pero es Idelet Bustamante. Está Catalina, que fue la esposa de Martín Lutero. Después sigue Anne Charlotte, que también tuvo que ver con la Reforma Protestante. Juliana Clementina, ahí es donde ella tuvo un nombre protestante y uno de los primeros padres de la iglesia por Clementina. Y el último que Dios nos bendijo con un niño que es Tomás Agustín. Eh, el Señor me ha permitido hacer diferentes estudios a través de este tiempo, de estos 10 años, estudios informales y estudios formales. He completado mi maestría en divinidades. Actualmente estoy haciendo una licenciatura en filosofía y también estoy haciendo un PhD, es un doctorado, se llama doctorado en filosofía, pero es en teología también en el Midwestern Baptist Theological Seminary en los Estados Unidos. Lo hago modular, yo tomo las clases y leo desde mi casa y tengo que viajar una vez cada 3 meses para clases presenciales.
y me estoy queriendo especializar en el tema de teología sistemática, particularmente la doctrina de Dios. Estamos trabajando en la Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara. Soy uno de los pastores con mi querido hermano Fernando Gómez y estamos también desarrollando un proyecto que se llama Sacra Teología, que tiene diferentes vertientes. Tenemos una casa editorial en donde ya pueden encontrar 5 de nuestros libros y Dios mediante al final de este año otra vez entre 4 o 5 libros más. Tenemos artículos teológicos, videos teológicos, tenemos una librería y también el principal proyecto que es un seminario. Tenemos un seminario en donde ofrecemos 4 diferentes tipos de cursos. Yo me encargo en ese seminario tanto en algunas cuestiones administrativas como representante o presidente del seminario y también me encuentro dando clases, lo cual me ha mantenido en el estudio por mucho tiempo. Las clases de historia de la iglesia temprana, historia de la iglesia medieval, historia de la reforma protestante y también doy algunas clases de teología sistemática, que son mis áreas de donde me quiero especializar, es prolegómenos, doctrina de Dios, bibliología, antropología y cristología, que son las clases principales que yo estoy dando constantemente. Entonces, esa es una pequeña biografía de lo que soy y de lo que estoy haciendo. Gracias, Pastor Bustamante. Y antes también de entrar a preguntas y respuestas, una vez más quiero decirle, mis hermanos, nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, y somos una promotora educativa cimentada y centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Pueden visitarnos en nuestras diferentes redes y también anunciarles que en la tarde o en la noche, hora Perú, a las 7 de la noche, estaremos con una masterclass, esto en referencia a la diplomatura en matrimonio y familia. Este masterclass lo estará dictando el pastor Alex Tonelli, Teología Queer y los desafíos para las familias cristianas. Sí, mis hermanos, y también anunciarles que entramos en la última semana de inscripción de nuestros cursos Teología del Pacto, ¿sí? Que estará dictado por el pastor Larry Trotter y el pastor Jorge Rodríguez. Esto en referencia a la diplomatura en teología reformada que Civitas Day viene promocionando. Y también tenemos un curso libre de teología bíblica del Antiguo Testamento, ¿sí? Esto en convenio con el Ministerio Tercer Milenio. Estamos pues juntos dictando este curso de teología bíblica del Antiguo Testamento y será dictado por el pastor anglicano reformado Benjamín Vega. Por eso que lo vemos con su cuello clerical. No es romano, sí, es anglicano. Así que pueden, pueden ustedes matricularse. Entramos en la última semana. Bien, mis hermanos, nos quedamos con preguntas y respuestas, pero vamos a cerrar aquí la grabación, ¿sí? Y vamos a entrar pues al tiempo de preguntas y respuestas. Dios les bendiga, mis hermanos.